La tripulación se encuentra en el interior del barco, donde discuten qué hacer respecto a la enfermedad de Nami. Vivi les cuenta que una de las dificultades a las que se enfrentan los marineros al entrar al Grand Line es el mal que provoca su meteorología, y que cualquiera, por muy poderoso que sea, puede ser fulminado al momento. También les cuenta que Nami tiene 40 de fiebre, y que una enfermedad así le puede costar la vida, por lo que Luffy piensa en buscar un médico que la trate. Aún así, Nami consigue levantarse y les enseña un periódico que llegó hace 3 días, en el que dice que 300.000 soldados del ejército real de Arabasta se han unido a los rebeldes, por lo que ahora hay 300.000 soldados en el bando real y 700.000 en el rebelde. Nami les dice que tienen que seguir rumbo a Arabasta, que no pueden perder tiempo en buscar un médico, y que con un poco de tiempo seguro que se cura ella sola. Después sale a la cubierta del barco y empieza a dar órdenes para ajustar el rumbo. Vivi sale también y les pide que lleven el barco a Arabasta lo más rápido posible. Todos aceptan y la princesa dice que entonces tienen que encontrar un médico, porque con Nami en buen estado, el barco alcanzará su máxima velocidad. Nami sonríe y cae al suelo, debilitada por la enfermedad, por lo que Vivi la lleva de vuelta a su cuarto. Justo un día después, Zoro divisa algo en el agua, una persona de pie en el mar. El barco se acerca a esa persona, pero entonces un barco submarino sale a flote debajo de él, y el capitán de la tripulación pirata, Guapol, el hombre de acero, les pregunta si tienen un Eternal Post del reino de Drum. Sanji les dice que ni siquiera conocen ese lugar, y Guapol entonces se come un trozo del barco. Luffy, Sanji y Zoro empiezan a pelear contra sus hombres, y Guapol acaba comiéndose a Luffy, aunque con un Gomu Gomu no Bazooka, Luffy lo manda por los aires lejos del barco. Al día siguiente, mientras Usopp arregla el barco, se fijan que últimamente está haciendo mucho frío. Vivi le explica que las islas del Grand Line se dividen en 4 tipos: islas veraniegas, islas invernales, islas otoñales e islas primaverales, y que en cada una de ellas se pueden dar las 4 estaciones. Después le dice que ese frío es señal de que se están acercando a una isla de invierno, momento en que Sanji divisa tierra en el horizonte. El barco se acerca y Luffy sube a proa para descubrir que esa isla está totalmente cubierta de nieve. Llegan a un punto en el que no pueden continuar con el barco, por lo que lo anclan y se preparan para ir a buscar un médico. Pero antes de bajar, un grupo de personas llega hasta ellos y les dice que se vayan, que no quieren piratas en su isla. Sanji intenta convencerles diciendo que tienen a alguien enfermo a bordo, pero una de esas personas les dispara, rozando el brazo de Vivi. Luffy se enfada y va a por ellos, pero Vivi le detiene y le dice que así no conseguirá nada. Después se dirige a sus atacantes y les dice que no van a bajar del barco, pero que por favor llamen a un médico. Luffy reflexiona y le da la razón, pidiéndoles también que por favor salven a su Nakama. Tras ver eso, el líder del otro grupo acepta llevarles a su pueblo, pero les advierte que el único médico que tienen es una bruja. Zoro y Karoo se quedan vigilando el barco mientras los demás son guiados hasta un pueblo llamado Big Horn. El líder del grupo los lleva a su casa y se presenta. Se llama Dalton y es el capitán de la Fuerza de Defensa Civil. Vivi le pide más información sobre esa bruja, y Dalton les cuenta que la única doctora de todo el país, la doctora Kureha, vive en un castillo en lo alto de una de las montañas de la isla. Sanji le pide que la avisen para que baje, pero Dalton le dice que no tienen forma de comunicarse con ella, que baja de la montaña cuando quiere y se lleva todo lo que quiere de los pacientes a los que trata. Luffy le dice que no tiene tiempo para esperar a que baje, así que llevará a Nami a cuestas hasta la doctora. Dalton le dice que por el camino se podrían encontrar algún lapán, conejos carnívoros y muy agresivos, así que Sanji le acompaña para proteger a Nami. Cuando se marchan, Dalton cuenta a Usopp y Vivi que hace unos meses sí que tenían médicos, pero el país cayó en manos de una banda pirata de solo 5 miembros, cuyo capitán se hacía llamar Kurohige. Aún así, quien reinaba antes fue el peor rey que haya existido jamás, Guapol. Cuando llegaron los piratas, el rey ni siquiera trató de hacerles frente y huyó al mar con sus hombres. Ahora el país pertenece a sus habitantes. Pasamos a ver una ciudad vecina, Cocoa Weed, donde la doctora Kureha hace su aparición acompañada de un reno con sombrero llamado Tony Chopper. La doctora llega a una taberna, donde atiende a un niño y lo salva de morir. De camino al castillo, el grupo de Luffy se ha encontrado con los Lapans, y Sanji intenta pelear con ellos, pero al estar en la nieve no puede pegar patadas en condiciones, así que acaban huyendo. Mientras, Guapol ha llegado a la isla y encuentra el Merry en la costa. Sus oficiales, Chess y Kuromarimo, se fijan en que las huellas que salen del barco se dirigen a Big Horn, por lo que Guapol ordena dar unos cañonazos de celebración para restaurar el reino de Drum. El grupo de Dalton llega a Cocoa Weed, donde les dicen que la doctora se ha ido de allí en dirección a un poblado llamado Yasta. Entonces llega uno de los vigías de la costa, que dice a Dalton que Guapol ha regresado y ahora se encuentra en Big Horn, lo que hace que Dalton salga corriendo de allí, transformándose en un bisonte por el camino. Cuando lo encuentra, Dalton ataca a Guapol y consigue hacerle un corte, pero Guapol tiene de su parte a los 20 mejores médicos del reino de los tratamientos médicos, que le curan en un momento. Dalton explica que ellos eran los médicos del país, pero que solo trabajaban en el laboratorio del castillo, y el resto fueron desterrados.
También explica que comió la Ushi Uchi no Mi, modelo bisonte. Dalton se carga a varios de sus enemigos con un solo ataque, pero Chess le dice que no tiene nada que hacer, que conocen sus puntos débiles. Entonces, el oficial de Wapol dispara con un arco hacia la gente del pueblo que iba a ayudar a Dalton, haciendo que este se ponga en medio y detenga las flechas con su cuerpo. En ese momento, el pueblo queda engullido por una luz provocado por los Lapans, que además ha mandado a Luffy, Sanji y Nami de vuelta a la base de la montaña. La avalancha ha dejado fuera de combate a Sanji, por lo que ahora Luffy carga con sus dos nakamas montaña arriba otra vez, ayudando por el camino a un pequeño Lapan a salvar a uno de los suyos enterrado por la nieve. Wapol y sus dos oficiales lo alcanzan e intentan acabar con él. Luffy, llevando a sus dos nakamas, no puede hacerles frente e intenta huir. En el último momento, aparecen los Lapans, liderados por aquel al que había salvado antes, y se enfrentan a Wapol y los suyos para que Luffy pueda escapar. Nuestro capitán llega a la base de la gran pared sobre la que se encuentra el castillo de la doctora, y agarrando a Sanji con la boca, empieza a escalarla. Unas 3 horas después, a pesar del agotamiento y de la fuerte ventisca que arrecia, Luffy consigue llegar a la cima y cae rendido. La nieve sobre la que se encuentran se desprende, pero una extraña criatura consigue cogerle antes de que caigan. Mientras tanto, Usopp y Vivi se han encontrado con Zoro y llegan a Big Horn, donde los hombres de Wapol no dejan a la gente del pueblo buscar a Dalton, que ha quedado sepultado por la avalancha, pero Zoro se carga a uno de ellos de un puñetazo y todos salen corriendo tras él. En el castillo, Nami por fin despierta y encuentra un extraño animal capaz de hablar que huye de la habitación y deja paso a la doctora. Esta dice a Nami que su fiebre ha bajado y se debía a la picadura de un insecto que habita en bosques húmedos y cálidos. Este introduce microbios a través de su mordedura y hace morir a su víctima a los 5 días. También le dice que viéndola, ese debe ser su tercer día infectada, pero que se recuperará en 3 días. Nami le dice que tiene prisa y no puede esperar tanto, a lo que Kureha le responde que sus pacientes solo dejan de serlo cuando se curan o cuando mueren. Entra corriendo en la habitación la criatura que había salido antes, huyendo de Sanji y Luffy que quieren cocinarlo. La doctora explica a Nami que se trata de un reno con nariz azul que se comió la Ito Ito no Mi y ahora puede transformarse en un humano, adquiriendo las habilidades propias del mismo. Además, Kureha le ha enseñado todos sus conocimientos sobre medicina. Chopper y su paciente se quedan solos en la habitación, y Nami le pregunta si quiere ir con ellos, porque teniendo un médico no les haría falta esperar 3 días. El médico le responde que no puede vivir con humanos, y le pregunta si no le tiene miedo, que es un reno que anda a 2 patas, puede hablar y tiene la nariz azul. El reno sale de la habitación y Kureha vuelve a entrar para decirle a Nami que el corazón de Chopper tiene una herida que ningún médico puede curar. Cuando nació, sus padres le abandonaron por tener la nariz azul, y un día se comió una Akuma no Mi, por lo que los otros renos empezaron a tratarle como un monstruo. Aún así, él quería hacer amigos, así que llegó a un poblado en su forma humana, pero su apariencia tampoco era la de una persona normal. Las personas le temían y le llamaban monstruo, por lo que empezó a vivir en solitario. Fuera de la habitación, Sanji y Luffy ven que el interior del castillo está lleno de nieve, y que la puerta principal está abierta, por lo que van a cerrarla. Chopper les grita que no lo hagan, y en ese momento Sanji ve algo encima de la puerta, un nido de pájaros de las nieves que se caería si cerrasen la puerta. Wapol y sus oficiales llegan al castillo, donde les esperan Chopper y la doctora. Wapol pregunta que qué hace esa bandera ondeando en su castillo, y Kureha le dice que ahora esa es la tumba de Hiruluk. Vemos entonces a Kureha hace 9 años, que se encuentra con un médico sin licencia llamado Hiruluk. Ambos huyen perseguidos por los guardias del pueblo, haciendo que Hiruluk se encuentre con una criatura gravemente herida por culpa de los humanos. El médico le lleva a su casa y atiende sus heridas. 3 días después, Hiruluk descubre que esa criatura puede hablar y le pone nombre, Tony Chopper. El médico le dice que no debe guardar rencor a los humanos, porque todo el país está enfermo, y le cuenta una historia sobre un hombre con una enfermedad incurable que un día empezó a andar hasta que encontró algo que le devolvió la salud. El paisaje más bonito que había visto nunca, un enorme cerezo en flor. Le dice a Chopper que no existe ninguna enfermedad que no se pueda curar, y le enseña su bandera, diciéndole que la calavera acabará con todas las enfermedades, y que no hay nada imposible para ella. El doctor le regala su sombrero y deja al reno vivir con él, mientras tratan de descubrir esa panacea universal. Pasa un año y el doctor le dice que sus heridas ya han sanado, y que ya no tiene la obligación de cuidarle, por lo que ahora puede vivir como quiera y le pide que se vaya. Chopper le pide quedarse porque no tiene amigos ni ningún sitio al que volver, pero el médico no cede y le obliga a marcharse. Hiruluk va a casa de Kureha, donde la doctora le dice que solo le quedan 3 o 4 días de vida, pero que ella puede alargarlo unas 3 semanas. El médico le dice que necesita un poco más de tiempo, y Kureha le dice que por qué no vuelve a aquel reino en el que vio el cerezo milagroso que le salvó la vida cuando era joven. Hiruluk le contesta que no es necesario, porque pretende hacer florecer el cerezo en ese mismo país. Chopper les ha estado escuchando y sale corriendo a casa de su amigo para hojear un libro. Después se va de allí en busca de un hongo llamado Amiudake, que encuentra tras enfrentarse a su antigua manada.
El reno lleva el hongo a Hiruluk y le pide que no se muera y que le enseñe a ser médico, algo que acepta al momento. Chopper hace una sopa con el Amiudake y se lo da para que se lo beba, momento en que Hiruluk consigue completar su experimento. El médico deja a Chopper descansando y se dirige a casa de la doctora otra vez, a quien entrega el polvo que ha creado y le pide hacer más para que el cerezo florezca. Además, le pide que enseñe medicina a Chopper para que se vuelva un buen médico. La doctora se niega y lo echa, pero extrañada de que se haya rendido tan fácilmente se dirige a su casa, donde encuentra a Chopper y este le cuenta que la Amiudake que le dio le ha salvado la vida. La doctora empieza a pegarle, y llorando le dice que ese hongo es mortalmente venenoso y que una vez ingerido te deja 1 hora de vida. Chopper dice que eso no es verdad, y le enseña un libro en el que aparece la Amiudake junto a una calavera, mientras recuerda cómo Hiruluk le dijo que esa calavera acabará con todas las enfermedades. Kureha se arrodilla y le dice que esa calavera significa veneno, y que teniendo un buen corazón no puede salvar a la gente, que necesita poseer conocimientos médicos. Mientras, Guapol ha hecho correr el rumor de que los 20 médicos del reino están enfermos. Esto llega a oídos de Hiruluk, que subía hasta el castillo para ayudarles. Al llegar, los hombres de Guapol le rodean y el rey le dice que los 20 médicos están bien y que solo era una mentira para traerle y acabar por fin con él. Hiruluk sonríe, aliviado de que el país esté a salvo, y Guapol ordena a sus hombres matarlo. El doctor les grita que se detengan, que ellos no pueden matarle, y pregunta a todos los presentes cuándo creen que muere una persona. ¿Cuando una bala le atraviesa el corazón? No. ¿Cuando es víctima de una enfermedad incurable? No. ¿Cuando se toma una sopa hecha de setas venenosas? Tampoco. Una persona solo muere cuando es olvidada. Les dice que aunque él desaparezca, su sueño se cumplirá. Después les advierte que pronto llegará un monstruo, su hijo, y le pide que no le ponga las manos encima. Acto seguido, bebe un trago de uno de sus experimentos mientras le dice a Chopper que lo que le matará no será su sopa. La pócima que ha ingerido le hace explotar, y el reno, que lo ha visto, se transforma y va por Guapol y sus hombres, pero Dalton se transforma también y le detiene, pidiéndole perdón por los que se han reído de la muerte de Hiruluk. Dalton se rebela contra el tirano y le dice a Guapol que por mucho que investiguen sobre medicina, la estupidez no tiene cura, y que el único hombre que ha intentado salvar el país acaba de morir. Mientras, Chopper ha ido a buscar a Kureha, y ondeando la bandera de Hiruluk, le pide que le enseñe medicina para poder convertirse en un médico capaz de curar cualquier enfermedad, porque en este mundo no existe ninguna enfermedad incurable. De vuelta en el presente, Luffy ha hecho un Gomu Gomu no Bullet con el que golpea a Guapol en la cara, y por poco le hace caer de la montaña. Chopper le pregunta a Sanji si el cuerpo de Luffy acaba de estirarse, y el cocinero, sonriendo, le contesta que sí, que es un monstruo. Guapol revela que se ha comido la Baku Baku no Mi, y que todo lo que come pasa a formar parte de su cuerpo, demostrando su habilidad al transformarse en una casa y engullir a sus oficiales para fusionarlos en uno solo, Chess Marimu. Guapol se ríe de la bandera y les dice que planea destruirla, pero Luffy le dice que no puede destruirla, que el símbolo de la calavera es el símbolo de las convicciones. Guapol no le escucha y dispara un cañonazo a la bandera, haciéndola explotar, pero Luffy consigue sujetarla y le repite que es indestructible. Después le pide a Chopper que se encargue de los oficiales mientras él acaba con Guapol. El reno acepta y se come un caramelo al que llama Rumble Ball, que, aunque los usuarios de frutas Zoan solo posean 3 transformaciones, le permite transformarse en un total de 7 formas distintas durante los 3 minutos después de comérselo. Chopper consigue encontrar el punto débil de su enemigo y lo derrota con un único ataque, pero mientras todos están pendientes de su pelea, Guapol ha entrado al castillo y se ha comido a sí mismo para cambiar su aspecto. Intenta acabar con Nami, pero Luffy lo encuentra y lo estampa contra una pared. Guapol trata de huir, pero Luffy lo alcanza y le dice que le da igual que sea un rey o un dios, porque él es un pirata. Después hace un Gomu Gomu no Bazooka que manda a su enemigo volando lejos de ese país. Mientras, los 20 médicos han salvado la vida de Dalton y han llegado al castillo junto al resto de Mugiwaras y algunos habitantes de la isla. Allí, Luffy les explica lo que ha pasado, y Dalton, al ver a Chopper, le reconoce y se arrodilla ante él para darle las gracias por luchar por ellos. Pero el resto de la gente lo empieza a llamar monstruo y huye de allí. Dentro del castillo, Nami entrega a Kureha la llave de la sala de armas, que ha robado a Guapol, y la doctora se lleva a todos los hombres que han llegado con Dalton para que le ayuden. Luffy busca a Chopper por todo el castillo para pedirle que se una a su tripulación. El reno acaba apareciendo, pero le dice que él es un reno con la nariz azul, que le gustaría ser pirata, pero es un monstruo y no puede ser su amigo. Les da las gracias por invitarle y les dice que él se quedará allí, diciendo también que espera que algún día vuelvan a pasar por la isla. Antes de que termine de hablar, Luffy le grita que se calle de una vez y que se vaya con ellos, lo que hace que Chopper empiece a llorar y acabe aceptando la invitación. Más tarde, Chopper va en busca de la doctora y le dice que va a volverse pirata. Kureha le dice que se deje de tonterías, que ser pirata no le traerá nada bueno y que nunca ningún reno se ha hecho a la mar. A lo que Chopper le replica que es un reno, pero que también es un hombre.
Kureha lo persigue y el reno, huyendo de allí, se engancha en un trineo y les dice a sus nuevos nakamas que suban en él para bajar de la montaña. Kureha, acompañada de Dalton, dice que detesta ponerse triste y que les van a dar una buena despedida, ordenando a todos los hombres disparar hacia el cielo los cañones llenos del polvo de Hiruluk y encender las luces. Esos polvos se adhieren a la nieve y la vuelven de color rosa, haciendo parecer la montaña un enorme cerezo en flor. El barco zarpa y en el castillo vemos como uno de los hombres entrega a Dalton el cartel de recompensa de Luffy. Le dice que se lo dio hace una semana un extraño viajero llamado Ace, que dijo estar siguiendo el rastro de Kurohige y les pidió que si vieran a Luffy le digan que le estará esperando en Arabasta durante los próximos 10 días. Kureha se ha quedado embobada mirando el cartel de Luffy y les pregunta si han oído hablar de Goldie Roger. Los hombres le preguntan si se refiere a Gold Roger, a lo que ésta contesta que no sabía que ahora le llamaban así y que la voluntad de Dee sigue viva.